Buenos días, mi nombre es Nicolás Pradilla Contreras del grado 11.1 y en el día de hoy voy a explicarles sobre el arte. Primero voy a dar una pequeña introducción o primera impresión del arte. Como pueden saber, muchas personas o la mayoría de personas creen que el arte es un dote, es un talento innato que puede tener una persona en el momento de que fue heredado o simplemente la mejoró o simplemente fue de cuenta de él mismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en algunos sentidos es verdad, porque hay gente muy talentosa y salió con este dote de crear, plasmar obras espectaculares en cualquier lugar, en un muro, en un lienzo, en un papel. Pero también tiene que ver en el estudio. Hay gente que no nació con este talento, pero estudiando, esforzándose, pudo superarlos y creó obras espectaculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La gente está como muy arraigada, está como también muy alejada del arte, porque piensa que muy poca gente puede hacerlo. Pero también creen que la poca gente que lo hace tiene como una forma de pensar muy diferente, que es verdad. Pero también creen que son como un poquito excluyentes, o personas muy cerradas, muy monótonas, o muy personas también pues bastante introvertidas, pero la mayoría de esas cosas no son verdad. Las personas artísticas depende del tipo de persona, también depende de su creatividad, también depende de su talento, pero cualquier persona puede hacer arte, como han dicho un montón de autores importantes en la historia del arte. ¿Qué es lo que tiene esto? Pues cualquier persona puede generar cualquier tipo de arte en cualquier lugar. Ya después de haber dado un pequeño resumen, mi primera impresión sobre la historia del arte, sobre el arte como tal, vamos a continuar ya con la historia del arte, ya un pequeño resumen de esta. Pues por lo tanto el arte posee casi tanta antigüedad como el hombre, hace unos 30.000 años que se originó. Por lo tanto, el origen del arte se puede situar en el periodo paleolítico, ya que fueron las primeras representaciones artísticas, es decir, el arte surge en la Edad de Piedra. Después de esto, ¿cuándo nace la historia del arte? Pues la historia del arte como disciplina, el estudio que surge, el renacimiento gracias a la obra vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Italia. Pues un italiano llamado Giorgio Vasari de 1511 a 1574, considerado uno de los primeros historiadores del arte. Él fue el que comenzó como tal la historia del arte, como la conocemos hoy en día. Bueno, también vamos a hablar ya por un poquito más resumido, ya que la historia del arte es bastante pues extensa, es una historia que casi no tiene fin. Entonces vamos a continuar con unos pequeños artistas, pero no pequeños, unos gigantes artistas que dejaron una huella en la historia mundial como tal. El primero de ellos, uno de los más conocidos, es Leonardo da Vinci, conocido por obras como la Mona Lisa. Otro es Miguel Ángelo, también conocido como la creación de Adán, o también el Miguel Ángel. Otro que ya es una mujer, Artemisa Gentilish. También está Rembrandt, también está J.W. Turner, también Vincent Van Gogh, también Paul Cézanne y Claude Monet. Como ven, no todos son hombres, aunque los más conocidos, creo yo, que he escuchado más los nombres de mi parte, son Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Vicente Van Gogh, y la verdad el resto casi no tenía ni idea de estos artistas, pero también tienen obras bastante conocidas que no sabía que eran de estos autores. Ya hablando de autores, de artistas de gran reconocimiento, también vamos a hablar de sus obras o las obras más importantes. En este caso voy a dar 8 obras que fueron muy espectaculares, muy únicas en el mundo. Primero y obviamente la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. También de este mismo autor, La Última Cena. También la Guernica de Pablo Picasso. También las Meninas de Diego Velázquez.
La noche estrellada, que también es una obra bastante conocida de Vicente Van Gogh. El grito, de Edvard Munch. También Las capillas Sistina, de Miguel Ángel. Y el Nenúfares, de Monet. Estas obras son bastante conocidas y bastante reconocidas desde la creación de estas obras. Son obras bastante únicas y con un costo bastante elevado. Ya después de haber explicado los autores más importantes y sus obras, a continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de artes en la historia, en el mundo, los que existen en este momento. Bueno, primero vamos a hablar de qué es un tipo de arte. Pues los tipos de arte son representaciones y actividades y expresiones cotidianas de la sociedad que podemos clasificar por diferentes medios. A continuación vamos a empezar con el arte abstracto. El arte abstracto se originó en 1910 y se desarrolla como el arte contrario al arte figurativo que existía entonces. Por esta razón ambos estilos de arte coexisten en el mismo periodo. Este estilo de arte suele hallarse en la gran mayoría de las disciplinas del arte tradicional, tanto en las disciplinas comunes como en la música, la literatura o la danza. Después de este vamos a hablar con el arte contemporáneo. Es un término que se usa para clasificar de forma general a las obras de arte creadas en el siglo XX. Dicho de otra manera, este estilo de arte es el que se está creando y evolucionando hoy en día. Sin embargo, existen diversas maneras de hablar o entender este concepto, ya que probablemente este estilo de arte sea uno de los más dificultosos de colocar cronológicamente por las diversas opiniones que existen. También tenemos el arte rupestre. Este arte es un estilo de arte que realizaban los seres humanos en la edad prehistórica. Dicho tipo de arte se realizaba en las paredes de las cuevas y solían ser dibujados que representaban animales, armas o seres humanos. Estos son los más conocidos como los artes pues en la época de hielo, así que se encontraron en cuevas y están en museos. Son artes bastante antiguos y únicos. El arte sacro es un término que se utiliza para catalogar a todos aquellos estilos artísticos que tienen como objetivo o como tema principal la veneración de una entidad sagrada o divina. El objetivo principal de este estilo de arte siempre ha sido recrear la perfección que poseían las entidades divinas y los paisajes que rodeaban a estas entidades. Este estilo de arte se ha podido ver tanto en pinturas como esculturas y mosaicos. Pues uno de los autores más importantes de este estilo de arte es el propio Miguel Ángel, con sus grandes obras como La Última Cena. El arte moderno es un término que se refiere a los distintos ámbitos que hay en el mundo del arte, sobre todo en la historiografía, la estética y la teoría de lo que es el mercado y lo que es el arte. Es decir, este estilo de arte pretende distinguir al sector productivo que se identificará como determinado conceptos de modernidad. El arte callejero es un estilo de arte que hace referencia a todas las disciplinas artísticas que están realizadas en la calle y que suelen ser ilegales. Este estilo de arte incluye dentro de su definición desde el graffiti hasta la danza callejera, pasando por muchas disciplinas artísticas más. También está el arte bizantino. Este hace referencia a la magia que tenía el artista. Tuvo varias influencias del arte helenístico, pero fue una continuación evolucionada del arte paleocristiano oriental. Este tipo de arte se originó en el Imperio Romano y poco después se fue desplazando por otros países de Europa. También tenemos el arte conceptual, también es llamado como idea art, software o information art. Aunque tenga diversos nombres, tiene un solo objetivo. Este estilo artístico se originó en los 60, cuya época en la cual el artista coge una gran importancia y cuyas ideas eran más destacadas que en sí la obra que realizaba. El arte digital, un movimiento muy moderno, es un movimiento artístico que agrupa todas las obras artísticas que han sido realizadas mediante un objeto digital. Estos objetos suelen resumirse en un ordenador, por lo tanto este tipo de arte es un estilo que se crea mediante una tecnología.
El arte precolombino es un movimiento artístico que agrupa diferentes representaciones artísticas e intelectuales, como por ejemplo son la pintura, el textil, la arquitectura, la cerámica o la escultura, que fueron creadas en América en el periodo precolombino. También tenemos el arte medieval. Es una de las etapas que más extensión tuvo en la historia del arte, es decir, ese estilo de arte se originó en el siglo X y llegó hasta el siglo XV. Además se desplazó por diversos lugares de África, Oriente y Europa. Por esta razón se le considera una de las etapas más extensas de la historia y que recoge varios movimientos artísticos. Después de ello voy a empezar a explicar una pequeña y breve historia sobre el arte en mi punto de vista, porque quise guiarme por este camino, porque quise meterme en esto del arte. Entonces, para empezar, para darles contexto, pues esto empezó por mi abuelo de parte materno. Él le gusta bastante le gustaba lo que era dibujar. Entonces él todo el tiempo dibujaba objetos, dibujaba camiones, dibujaba carros, cosas que a él le gustaban, porque él es una persona bastante pegada a lo que es la mecánica. Entonces él empezó a ilustrar y mostrar dibujos de lo que a él le gustaba, que son camiones, trenes, tractomulas, cualquier cosa. Después mi abuelito se casó con mi abuelita, y ahí empezaron a salir 3 hijos. Esos 3 hijos, uno era mujer. Entonces ahí está mi mamá, Claudia Marcela Contreras. Ella le gustaba mucho lo que era el diseño de las modas. Entonces ella sacó el talento de mi abuelito. Pues gracias a él, ella empezó a utilizar ese talento a favor de ella y empezó a dibujar diferentes cosas, vestidos, lo mismo, lo que tiene que ver el diseño de modas. También me empezaba a dibujar un montón de cosas. Cuando yo ya nací, yo le empezaba a pedir, no, ¿qué tal que me dibujes un muñequito, un personaje en diferentes canales o algo así? Diferentes cosas. Yo le empezaba a pedir y yo, bueno, yo quiero dibujar algún día como mi mamá. Y ahí empecé yo mismo, sin necesidad de ningún curso, sin necesidad de que mi mamá me enseñara. Pues yo de chiquito empecé a desarrollar ese talento. Y empecé poco a poco. Y ahí fue donde yo ya lo desarrollé casi, creo que a un 70% en mi niñez, y tocaba desarrollarlo más sin necesidad de una escuela. Ya más adelante me metieron en una escuela ya porque quisimos, porque no había necesidad, porque yo solamente y sin necesidad de ninguna persona, pues yo era capaz de desarrollar ese talento. Y también gracias al internet también más adelante podía desarrollarlo más y aprender diferentes técnicas. Pero aún así yo me metí a una escuela que se llamaba Gaos, y esa escuela quedaba por Provenza. Entonces yo me metí en esa escuela y empecé a desarrollar muchísimo más gracias a mis profesores y todo eso. Y después me salí, no me acuerdo por qué, pero me salí de la escuela y ya no me metí a otra más. Ya en ese momento en adelante empecé a desarrollarlo yo solo, a veces ahí haciendo bocetos, dibujando cualquier cosa, pintando. Y acá me tienen dando esta pequeña historia y resumen sobre lo que es el arte para mí. Porque para mí es como quitarme un estrés, como relajarme más y también sacar todas las ideas que tengo en mi mente y plasmarlos en un lienzo, en un papel, en cualquier cosa. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.